Buenas tardes, gracias por atendernos. Quiero hoy presentarles una iniciativa que mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, va a registrar en el Congreso de los Diputados y que tiene que ver con que cese la obligación de llevar mascarilla siempre que se pueda respetar las distancias de seguridad, las distancias interpersonales en lugares abiertos al público. No nos cabe duda que estamos ya en la recta final de la pandemia. No cabe duda de que la vacunación va a buen ritmo como consecuencia de ese esfuerzo que están haciendo las diversas administraciones públicas en cooperación las unas con las otras y también contando con la responsabilidad que demuestran los ciudadanos a la hora de inyectarse las dosis de la vacuna. En este sentido, creemos que ya las normas que establecen el uso de la mascarilla, básicamente el Real Decreto Ley que llamó el Gobierno de nueva normalidad, el Real Decreto Ley 21/2020, se va a quedar obsoleto. Hay que ir adecuando la ley a la realidad, porque esas restricciones de la libertad individual solamente encuentran su justificación cuando existe ese interés general que hay que proteger y ese interés general se va diluyendo poco a poco. Los ciudadanos tenemos que ir recobrando de nuevo nuestra libertad completa y poder hablar de una normalidad de verdad y no de una nueva normalidad. ¿Qué sentido tiene poder ir a hacer una ruta de senderismo a la montaña uno solo y tener que llevar la mascarilla, o poder ir a una playa con el calor y manteniendo las distancias de seguridad poder también quitarse la mascarilla? Esto va a ser además bueno para la actividad del turismo. Por eso también nosotros pedimos esta cuestión dentro de nuestro Plan General de Reactivación de la Industria Turística que presentamos en forma de proposición no de ley. Insisto, vamos a pedirle al Gobierno, a través de esta iniciativa, que reforme ya de una manera rápida, de una manera urgente, el Real Decreto Ley de nueva normalidad para que se pueda cesar en la obligación del uso de la mascarilla cuando estemos en lugares abiertos al público y se pueda mantener la distancia de seguridad, siempre con total principio de prudencia y de responsabilidad, pero pidiéndole al Gobierno que no vuelva a hacer en esta materia, como hace en tantas otras materias, improvisar. Los ciudadanos lo que necesitan ya de una vez por todas es certidumbre, es tener la confianza de que pueden cumplir con las leyes y también poder defender su propio ámbito de libertad, que todos estamos deseando volver a esa normalidad de verdad y tenemos la esperanza puesta en el plan de vacunación y en terminar de una maldita vez con esta pandemia. Mi compañero Guillermo es el portavoz de Ciudadanos de Sanidad y es el que va a dar los detalles sobre esta iniciativa. Gracias, Edmundo. Buenos días. Muchas gracias por venir a nuestra convocatoria de prensa aquí en el patio del Congreso. Bueno, como saben, el Real Decreto Ley 2/2021 establecía en su trámite legislativo una reforma que venía derivada del Consejo Interterritorial, establecía la obligatoriedad de llevar mascarilla al aire libre independientemente de la circunstancia que se diera. Esta medida ya causó polémica en su momento. Es una medida que, ya digo, venía derivada del Consejo Interterritorial, pero la realidad, el avance, el combate en la pandemia es mucho más rápido. Cómo estamos combatiendo la pandemia y los progresos que vamos consiguiendo son mucho más rápidos que la capacidad normativa que demuestra el Gobierno de España. ¿Qué queremos? Que esa capacidad normativa sea más rápida, que esa capacidad normativa sea más valiente, que esa capacidad normativa modifique esta norma que ya no tiene sentido por dos motivos. No tiene sentido porque la población vacunada es importante ya y progresa cada día de forma importante, y dos, porque el clima y la actividad en los próximos meses en España conlleva unas pautas de comportamiento muy distintas a las que se tienen durante el invierno. ¿Qué quiero decir? Está demostrado que la transmisión del virus es por aerosoles, pero está demostrado también que los aerosoles al aire libre no se comportan igual que en interior. Entonces, ¿qué proponemos? Proponemos que la mascarilla no sea obligatoria cuando nos encontremos en un espacio al aire libre como el que nos encontramos ahora y se pueda mantener una distancia interpersonal de 1,5 metros, que es un criterio que estableció además la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué queremos? Queremos que esta reforma se acometa cuanto antes. ¿Por qué? Porque además de ganar la sensación de libertad, además de un componente importante
para la temporada turística, que ya vemos cómo otros países están tomando la delantera a España, hay un componente moral muy importante también. Decirle a los españoles que se pueden quitar la mascarilla en determinadas circunstancias es muy importante también para la moral de la población. ¿Y por qué proponemos nosotros esto? Además, porque sabemos, confiamos como Partido Liberal en la responsabilidad individual de los españoles. Sabemos que los españoles van a cumplir con esta norma. Sabemos que los españoles se van a quitar la mascarilla cuando pueden quitarse la mascarilla. Cuando, repito, sean capaces, se pueda mantener 1,5 metros de distancia y estemos al aire libre. Esas son las circunstancias. Es importante ir dando signos de que esto se va superando. Es importante mandar el mensaje de que España está preparada para tener un verano diferente a las estaciones anteriores, y es importante que mandemos un mensaje al exterior también de que estamos preparados para tener una temporada de verano segura y libre de mascarillas al aire libre. Si tienen alguna pregunta. Pues miren, nosotros la propuesta la vamos a registrar hoy. La tramitación, pues esperamos que sea lo más corta posible. Se puede establecer, se puede negociar cuando se pone esto en marcha. Si quieren hacerlo a 1 de julio, a final de junio, nosotros creemos que ya las condiciones ya son. Nosotros no lanzamos una propuesta basada en datos teóricos o que creemos que van a venir. Los datos son ya. A nuestro juicio, suficientes como para afrontar esta medida, si pudiera ser hoy. Pero bueno, también esto lleva un trámite. Una ley no se cambia en una comparecencia de prensa, pero se podría hacer cuanto antes. Se hizo mediante un Real Decreto Ley. Lo pueden traer la semana que viene, perfectamente. ¿Qué dice la sexta? Es que entre convivientes ya no hay que llevar mascarilla dentro del domicilio ni en un vehículo. Es decir, claro, es la misma burbuja se conserva cuando uno sale de su domicilio o del coche, ya esa burbuja preexiste. Es para y la transmisión está generada de manera permanente. Hablamos en todo caso de mantener distancia interpersonal con aquellas personas que no pertenecen a lo que hemos venido a llamar una burbuja. Yo creo que perfectamente esa decisión debería haberla tomado ya el Ministerio de Sanidad. Es una decisión que afecta a jugadores, a seleccionados que residen en distintas comunidades autónomas y a través de competencias, por lo tanto vacunables a través de diversas comunidades autónomas, cada una de ellas con su propia competencia. Es absolutamente evidente que aquí se debió dar en su momento una decisión centralizada, se debió acordar esa decisión por parte del Ministerio de Sanidad y, como siempre, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con que el Ministerio de Sanidad ahora se da cuenta de que debió haberlo previsto ya en su momento, no lo previó, nos encontramos con el problema, nos encontramos con el escándalo de que el próximo partido de la selección absoluta lo tienen que jugar los jugadores de la selección sub-21 y ahora se trata, como siempre, de diluir responsabilidades. Ahora lo llevo a la Comisión Interterritorial del Sistema Nacional de la Salud y así parece como que el problema no es del Ministerio de Sanidad, sino que el problema es compartido con el resto de comunidades autónomas. ¿Qué sentido tiene el implicar a las comunidades autónomas en esto cuando cada uno de los jugadores está dependiendo de un sistema de salud autonómico diferente que le tiene que inyectar la vacuna? La competencia es evidentísimamente del Ministerio de Sanidad. Con esta trata de nuevo el Ministerio de Sanidad, que la verdad es que llevamos una semana que no da una, tratar de diluir su propia responsabilidad, echándole la pelota a las comunidades autónomas y al Comité Interterritorial, a la Comisión Interterritorial del Sistema Nacional de la Salud.
si no estás a menos, o sea, si no guardas la distancia interpersonal y no perteneces a la burbuja, habría que llevar mascarilla. Es proposición, no de ley. Lo que queremos es instar al Gobierno que tome esto en cuenta ya. Es que es una realidad que ya se la están planteando otros países y que sabemos que con los datos de vacunación que tenemos y las pautas de vida que vienen y que conocemos bien, porque que conocemos bien cómo es el verano en España, sabemos que es perfectamente posible. Además, cada día esos datos, cada día se vacunan a decenas de miles de españoles, cada día estamos mucho más en condiciones de hacer más segura y más viable esta propuesta, aunque le digo que lo es ya a día de hoy. Bueno, también se podría tratar en comisión. Esto intentaremos meterlo en la primera oportunidad que tengamos cupo, o en la Comisión de Sanidad, o en el Pleno, o si vemos que tiene cabida en alguna otra comisión, porque creemos que es una cuestión urgente. Por ese motivo moral, ese motivo de comodidad de los españoles y por esa temporada turística y de verano que viene, que un símbolo de este tipo tiene un impacto muy positivo en estos factores. Nosotros vamos, aparte de la proposición no de ley, si se abre una puerta legislativa que nos da otra oportunidad, ya le digo, creemos que es una decisión que cuanto antes se tome, mejor. Es decir, si encontramos una puerta abierta, ahí nos vamos a meter. Una ventana, ahí nos vamos a meter, ¿vale? El problema que se plantea con la tramitación de los proyectos de ley es que el Gobierno nos tiene paralizados la tramitación de muchos proyectos de ley, en donde el Gobierno se compromete a convalídame el Real Decreto Ley, que luego lo tramitamos como proyecto de ley. Y, si se dan cuenta, después nos encontramos con que cuando se tramita en las comisiones, como ellos tienen la hegemonía, el rodillo en las mesas, pues lo que hacen es continuamente van ampliando los plazos de presentación de enmiendas y no van sacando los proyectos de ley que se comprometieron con toda la oposición a tramitar para que nosotros pudiéramos incorporar enmiendas y pudiéramos llegar a acuerdos y pudiéramos transaccionar y pudiéramos producir un producto legislativo mejor que el del Real Decreto Ley, que normalmente siempre se vinieron haciendo con prisas, con improvisación, con incorrecciones, etcétera. Claro, lo que ha dicho mi compañero Guillermo, en cuanto que tengamos esa ventana de oportunidad en la tramitación de cualquiera de esos proyectos de ley, cuando al Gobierno le dé la gana de una vez por todas avanzar en esa tramitación, desde luego intentaremos meterlo. Hay 3 ponencias de esos proyectos de ley y otros cuantos, varios, muchos, que están ahí paralizados. Ocurrió, por ejemplo, con el de nueva normalidad al que me he referido yo antes, o ha ocurrido con el 2-2021 también, que está todavía pendiente. Sí, una cosa, perdón, ¿puedo añadir una cosa? Muy rápido. Miren, nosotros hemos vivido ya la tramitación de varios reales decretos ley, y esto duerme el sueño de los justos. Quien puede traer esto la semana que viene con un parrafito en una ley es el Gobierno, y esto podría estar en vigor la semana que viene y el periodo de vacatio legis que quieran dar. Que no esperen más. Si es que tenemos la evidencia científica de nuestro lado también. La evidencia científica sabe perfectamente cómo se transmite el virus ya. Y la evidencia científica permite, a día de hoy, esta medida que estamos proponiendo desde Ciudadanos, de eliminar el uso de las mascarillas al aire libre, como podamos mantener 1,5 metros de distancia fuera de nuestra burbuja. Pero no es un órgano legislativo. Quiero decir, el Consejo Interterritorial puede... El debate lo estamos colocando aquí hoy, lo colocaremos en el Consejo Interterritorial, pero el sitio donde se cambia esto está a mi espalda. Está hoy a mi espalda. La Cámara Legislativa, la Cámara que puede cambiar esta ley resultante del Real Decreto Ley 2/2021, está aquí. No está en ningún otro sitio. Y no hace falta esperar más. Y tenemos para Guillermo, de Óscar García de la cadena SER, pregunta que además del uso de mascarillas en exteriores,
españoles, ¿qué otras medidas restrictivas cree Ciudadanos que podrían ir suprimiéndose ya? Bueno, esta es la principal y sí creemos, y lo incluimos en la proposición no de ley que vamos a registrar, sí creemos que hay que hacer un plan para un plan de, ahora sí, desescalada, de relajación de medidas, en el que se vaya avanzando en función que vaya avanzando el porcentaje de población vacunada y vaya variando la situación de inmunidad de los españoles. O sea, nosotros proponemos hoy una medida concreta, pero sería muy bueno que tengamos previstas cuáles se pueden ir adoptando a medida que va mejorando la inmunidad de grupo y la situación epidemiológica. Lo contempla el punto 2 de la proposición no de ley. O sea que mascarillas en el 1 y 2, evidentemente, por favor tengan en cuenta que vamos a mejor. No seamos los últimos. No seamos los últimos. Y para el mundo, de Adriana García, de la cadena SER, de Radio Nacional, perdón, dice que le gustaría saber qué soluciones o qué estrategia prepara para solucionar el problema de la alcaldía de Granada, si están dispuestos o si van a sentarse con la dirección del PP para acordar una solución. Y si es así, ¿cuándo y cómo sería su plan? Bien, lo primero, por completar la anterior respuesta de mi compañero Guillermo, también decir que esa restricción, ese levantamiento paulatino de la restricción de las medidas, o de las medidas restrictivas, lo planteamos ya también de una forma, por supuesto, más genérica, porque quedaba pendiente de la evaluación, de la valoración que hiciera el Gobierno sobre cómo se producía el plan de vacunación y cómo se iba adquiriendo la inmunidad de rebaño en esa proposición no de ley que les he planteado antes sobre el plan integral de recuperación del turismo, donde también se planteaba que el Gobierno tenía la responsabilidad de ir estudiando cómo se iba ganando esa inmunidad de rebaño para paulatinamente ir levantando esas medidas restrictivas. Por eso nosotros hemos propuesto esta concreta ahora, sin perjuicio de que se vayan estudiando y se vayan levantando las demás. En segundo lugar, y en relación con el asunto de Granada, quiero decirles que en este momento nos encontramos diciéndole al Partido Popular de Granada que tiene que volver al Gobierno, que tiene que recapacitar, que no se entiende de ninguna manera cómo es posible que un gobierno municipal que funciona, un gobierno municipal que ha estado dando soluciones a los problemas de los granadinos durante estos últimos 2 años, que todo el mundo además reconoce que efectivamente ha funcionado de una manera muy satisfactoria, que ha trabajado incansablemente, que ha conseguido por primera vez en 5 años que se aprobaran unos presupuestos para la ciudad de Granada con gran consenso entre las distintas fuerzas políticas. No se entiende de ninguna manera que simplemente por una querencia al sillón, por una querencia al cargo, el Partido Popular de Granada se invente ahora que existía un acuerdo de 2+2, cuando nos encontramos, sin embargo, con que incluso la hemeroteca les desdice, porque en la toma de posesión del alcalde de Granada de Ciudadanos, ya el propio representante portavoz del Partido Popular se felicitaba porque había votado en favor de un alcalde que gobernaría la ciudad de Granada durante 4 años. Por lo tanto, en este momento, la pelota está en el tejado del Partido Popular de Granada. Tienen que recapitular, tienen que rectificar su decisión, tienen que volver al Gobierno y tenemos que acabar la legislatura del Ayuntamiento de Granada con ese Gobierno bueno, ese Gobierno satisfactorio, ese Gobierno que todos los granadinos entienden que es el mejor Gobierno posible para la ciudad de Granada. Y Carmen del Arco, de Canal Sur Radio, repregunta que cómo ve la actitud del alcalde de Granada. Yo creo que el alcalde de Granada lo que está haciendo es, como siempre hace Ciudadanos, cumplir con sus acuerdos, cumplir con sus pactos. El pacto era alcalde de Ciudadanos durante 4 años. Acuerdos que no quiero, además, olvidarme que fueron acuerdos que se alcanzaron a nivel nacional. En unos lugares se llegó al acuerdo de los 4 años y en otros lugares se llegó al acuerdo de 2+2 por las direcciones nacionales de los 2 partidos. Y así se estableció, digamos, el mapa general para toda España. Luis Salvador, por lo tanto, lo que está haciendo es cumplir con su palabra, porque esa palabra fue la de que él sería el alcalde de Granada por 4 años. ¿Qué es de la sexta que tiene? El acuerdo global. Bueno, la iniciativa, desde luego, a mí me parece que prudente, a mí me parece que honesta, a mí me parece que leal
de Luis Salvador de decirle al Partido Popular recapacita, parte, lógicamente, del propio Gobierno de la ciudad de Granada. Pero esta misma mañana habrá visto usted también como el señor Bendodo, ya en un ámbito un poquito más extenso, se ha referido a si hubiera ese acuerdo del 2+2. O sea, que es que ni siquiera ellos son capaces de acreditar que hubo ese acuerdo. Lo dicen en hipótesis, en conjetura. Si hubiera ese acuerdo del 2+2, habría que cumplirlo. Hombre, pues claro que si hubiera ese acuerdo habría que cumplirlo. Lo que sucede es que no lo hay. En definitiva, por eso creemos que en este momento el problema se debe resolver allí, en la ciudad de Granada, y que, por lo tanto, la decisión la debe tomar el Partido Popular de Granada. Pregúntenles, por favor, a las personas que formaban parte de la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Granada, pertenecientes al Partido Popular y que han presentado su dimisión, que expliquen cuáles son las razones por las que han presentado la dimisión, porque es que no ha habido ni una queja en 2 años. Porque es que ha habido una relación personal encima fluida entre el Partido Popular y Ciudadanos. ¿Cuál es su motivo? Pues es que prácticamente, si no dan motivo, no podemos pensar nada más que es el gusto por el cargo público, el gusto por el sillón, más allá del interés general de los ciudadanos de la ciudad de Granada, que es en lo único en lo que estamos pensando nosotros y es lo único en lo que está pensando el alcalde actual de Granada. Alicia López, de la agencia EFE, pregunta si han hablado con la dirección del PP Nacional para arreglar esto. Como digo, es una cuestión que debe suceder, que debe arreglarse allí. Yo creo que además las declaraciones en relación con la Junta de Andalucía han sido muy claras. Por las dos partes se ha dicho que este es un problema local. Por las dos partes se ha dicho que el Gobierno de la Junta de Andalucía es un gobierno sólido. Por las dos partes se ha dicho que el Gobierno de la Junta de Andalucía quiere terminar esta legislatura con ese proyecto que existe en el Gobierno de coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos, que está dando lugar, como digo, pues a reformas muy importantes después de 37 años continuados de Gobierno socialista. En este sentido, por lo tanto, me reafirmo en lo dicho, es un problema local y debe dársele una solución local que debe partir del Partido Popular de Granada. La pelota está en el tejado del Partido Popular de Granada, que rectifiquen y que vuelvan otra vez al gobierno local de la ciudad. Y acabamos de tener esto también. Quería dar la razón de la carta de Junqueras de la Sevilla. ¿Ve Ciudadanos un verdadero cambio del discurso de Esquerra, de los líderes del golpe del 1O? ¿Como nos quiere vender el gobierno? Yo, desde luego, lo que veo es más de lo mismo. Yo lo que veo es más de lo mismo, lo que veo es un teatrillo, lo que veo es una especie de sainete en donde parece, suena, ¿no? Se puede uno fácilmente imaginar, puede tener uno, lógicamente, la sospecha de ver cómo, si por parte del Gobierno le está cayendo una grande porque toda la opinión pública o la opinión pública mayoritaria está en contra de la concesión de los indultos, pues por la otra parte dice, bueno, vamos a echarle una manilla al Gobierno para no dejarle solos. Esta trampa no se la va a creer nadie, sobre todo cuando, fíjese, después de que Junqueras viene a decir prácticamente lo mismo, el final de toda negociación siempre será un referéndum de autodeterminación que es ilegal. Oiga, si nos sentamos a una mesa a negociar, también podrá existir entonces la solución de voy a aceptar la Constitución y la ley, ¿no? ¿O es que solamente se va a aceptar la solución de los independentistas dejando de lado los intereses de los constitucionalistas, como Inés Arrimadas, la presidenta de mi partido, ha puesto de manifiesto esta mañana en la pregunta que le ha hecho al ministro de Justicia? O sea que solamente pretenden satisfacer el interés de los independentistas. ¿Y qué pasa con los legítimos deseos y anhelos de respeto de la Constitución y de la ley de las personas que en Cataluña se sienten europeos, catalanes y españoles? Pero es que además, por si esto fuera poco, ya sabe usted que en derecho normalmente las cosas se interpretan de acuerdo con los actos coetáneos, pero también con los actos posteriores. Es que después de las declaraciones de Junqueras aparece la portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, aparece Junts per Catalunya ahora, esta misma mañana, diciendo, oiga, que en los acuerdos de gobierno que nosotros hemos tenido para el Gobierno de la Generalitat no se descarta ninguna vía. ¿Qué es eso de que el señor Junqueras por sí solo descarta la vía unilateral? Yo creo que ha sido una pantomima, ha sido un teatrillo, ha sido intentar echarle una mano a su socio, porque hay que decirlo con estas palabras. Esquerra Republicana de Cataluña sostiene el Gobierno de España, son los socios de Sánchez y le ha salido mal porque, desde luego, primero, no nos lo hemos creído nadie
es lo mismo de siempre. Y, en segundo lugar, sus propios socios allí de la Generalitat de Cataluña han desmentido lo dicho por Junqueras. En definitiva, un insulto a los españoles, una humillación para España que se pondrá de manifiesto en la manifestación del viernes del día 11, convocada por Ciudadanos, frente a la delegación del Gobierno en Barcelona.